Buenos días. Bueno, pues estamos a sábado 22 de marzo de 2025 y hoy tenemos un vídeo muy interesante porque se empieza ya a vislumbrar en el horizonte la instrucción completa del caso Begoña Gómez, los flecos que quedan, su avance para su terminación de instrucción y presentación ante la audiencia para que después decida si se abre juicio oral o no se abre, si se archiva o si se juzga a Begoña Gómez. Y todo parece indicar, sin ningún género de dudas, que sí, e incluso, como decimos en la miniatura, que al final que la audiencia, que ya ve que va a haber juicio y grande, y por las materias que se tratan, que tendrá que ser, que podrá ser, mediante jurado popular, lo cual hace que destruya por completo las posibilidades de Begoña Gómez. Pero bueno, iremos al tema con un pequeño preámbulo de dos situaciones sobre la causa global. Una es la siguiente: la UCO comunica al juez Juan Carlos Peinado que tiene ya muy avanzada su investigación sobre el rescate de Air Europa. Esta es una pieza que ha quedado un poco paralizada de todas las que hay: Africa Center, la Cátedra, Barrabés y los contratos, TSC, el registro de la marca, las cartas de recomendación, Cristina Álvarez, malversación. Esta pieza de Air Europa no se debatió en la Comunidad de Madrid y el juez Peinado pidió a la UCO un informe para hacer seguimiento, porque claro, aquí afecta también a políticos, no solamente a Begoña Gómez, que tuvo sus reuniones con Javier Hidalgo, el gobierno rescató a prisa y corriendo, un montón de dinero, gran amistad. Entonces, o sea, si te rescato por 700 millones, me vas a dar 70, 60, a mí a Begoña, que pongo contacto con Javier Hidalgo, me das 7, 8, 10, 12, o sea, hablamos de muchas cosas, ¿eh? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que instruye la causa contra la esposa del presidente del gobierno o ex esposa, que tiene pendiente la entrega de varios informes que permitan avanzar en la investigación. Uno de ellos es el relativo al expediente de Air Europa aportado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, relativos al millonario rescate de la compañía perteneciente a Globalia, que se encuentra en estado muy avanzado, por lo que tiene prevista su entrega en las próximas semanas. Se da la circunstancia de que este bloque de investigaciones contra Begoña Gómez fue limitado por la Audiencia Provincial de Madrid en auto del pasado mes de octubre, en el que avalaba el resto de actuaciones del titular del juzgado de instrucción 41. Esto crea una sospecha en el juez Peinado brutal de que hay algo en el rescate de Air Europa. Y es lógico en los políticos que tenemos en España. Si te rescato, dame. Si intermedio yo para que tú rescates, dame. Y ahora lo dice, no, no toquéis Air Europa. ¿Por qué? Dice el juez Peinado. Sobre las actuaciones relativas a una posible influencia de Begoña Gómez en las decisiones adoptadas con respecto al rescate, por su cercanía con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Es que esto afectaría total y absolutamente a Pedro Sánchez, que fue en Consejo de Ministros quien concedió el rescate, habiendo influenciado en el mismo su mujer y no ausentándose Pedro Sánchez de la mesa del Consejo de Ministros. Por eso la audiencia ha dicho, no toquéis Air Europa, porque aquí van todos afuera. En tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio, dijo la audiencia, y valorados por una resolución judicial motivada. Unos meses antes, en julio de 2024, Peinado había reiterado a la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, para reiterarle su petición de que se facilitaran documentos del rescate de Air Europa. Veremos si la UCO en esta investigación está siendo totalmente independiente o le están atando las manos. En el oficio al que ha tenido acceso este periódico, que tiene fecha del pasado día 18 de marzo, también informa al juez
de que sigue trabajando en otros informes relativos al análisis de las cuentas bancarias y todos los hechos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid, cátedra, máster, software. Está aún en fase de análisis, teniendo el planteamiento de finalizar, en primer lugar, el relacionado con los hechos concernientes a la universidad y de forma paralela o inmediatamente después hacer entrega del análisis de las cuentas. Se compromete la UCO, en todo caso, a realizarlos a la mayor brevedad posible. Con respecto al expediente de la SEPI, Peinado comenzó sus indagaciones al aceptar a trámite la primera denuncia que se interpuso. Se trataba de determinar si la esposa del presidente del gobierno influyó en el pago de ayudas a Air Europa, que recibió 140 millones de euros avalados por el ICO y 475 millones a través de Fondo de Apoyo a Solvencia de Empresas Estratégicas. En total, una inyección recibió la compañía de Europa de 615 millones. Recordar que justo entonces Begoña Gómez, amiga de Javier Hidalgo, se creó Guacalúa, donde estaba Leticia Laufer, que fue la que patrocinó con 40.000 euros al Africa Center. Luego, es súper lógico y de libro que el juez Peinado esté investigando el rescate de Air Europa, porque después se creó una empresa del grupo Globalia para patrocinar a el fantasma de Africa Center de Begoña Gómez. O sea, más claro, agua. Veremos la UCO hasta dónde llega. Según determinó la audiencia, los hechos de la investigación debían limitarse a toda aquella actividad desarrollada por la investigada en relación con el despegue de su actividad profesional desde la ideación y la creación de la cátedra. Bueno, este es el tema que hay, que el juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a la UCO que le diga en qué fase está la investigación que le ordenó del rescate de Air Europa. En cuanto a la vinculación de Begoña Gómez, en que agilizara el gobierno la concesión, ya que después ella obtuvo un beneficio de la empresa de Globalia Guacalúa en Africa Center. La segunda parte es que el juez Peinado, espectacular también, ha dado un paso más en otra película que es muy gorda económicamente. El juez Peinado urge a la Fiscalía Europea, lo llevo hablando desde el minuto 1, a entregar los informes del caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado número 41 de Madrid, ha dado un nuevo giro a la investigación sobre Begoña Gómez. Peinado ha elevado una solicitud por escrito formal a la Fiscalía Europea para que revele la fecha aproximada en la que remitirá los informes relacionados con la investigación del caso Begoña Gómez, asimismo los que involucran al empresario Juan Barrabés. Es que esta historia fue muy gorda, porque, primero, Begoña Gómez dice, quiero una cátedra, y llama al rector a la Complutense. Bien, ya tienes la cátedra, hay que poner un codirector. Yo no la sé dar, soy lerda. Entonces, llamo a Barrabés, íntimo amigo. ¿Cuántas veces ha estado usted en la Moncloa? No lo sé, algunas, no me acuerdo. Imputado. ¿Se ha reunido usted con Pedro Sánchez? Con el tal, con el cual. ¿Quién hace la cátedra? Barrabés. Después, Begoña Gómez, cartas de recomendación de una lerda diciendo que Barrabés es un elemento espectacular en dar cursillos vendiendo humo, mafia, mintiendo, diciendo tonterías, y le adjudica al Estado 10, 20, 30 millones de euros. Y como había fondos europeos, la Fiscalía Europea dice, quieto, me lo quito, me lo llevo para dejarlo en un cajón. Y ahora el juez Peinado le dice a la Fiscalía Europea, ¿qué pasa con la investigación de las cartas de recomendación, los fondos europeos, la adjudicación a Barrabés de los contratos en unas fórmulas que he explicado en otros vídeos, unas fórmulas subjetivas donde las empresas de Barrabés eran la peor oferta económica, pero valorando una fórmula, multiplicando por la experiencia, dividiendo por el número de recomendaciones de hacia ¡pum!, se lo daban a Barrabés? Está en Europa desde junio del año pasado, que es donde más pasta se mueve, y claramente ahí sí que hay hasta unas cartas físicas de recomendación de Begoña Gómez en una mafia cruzada. Primero, somos amigos en la Moncloa. Segundo, tú me haces la cátedra, yo cobro, luego te recomiendo a ti y te dan 30 millones de subvención, de los que a lo mejor me tienes que devolver a mí X también.
Pues el juez Peinado le dice a la Fiscalía Europea, ¿qué hacéis, amigos? Que estoy aquí, La petición se produce 9 meses después de que el organismo europeo asumiera competencias sobre una serie de contratos financiados con fondos de la Unión Europea, los mismos en los que la mujer de Pedro Sánchez había desempeñado un papel controvertido. El juez Peinado reclama información sobre los avances de la investigación iniciada en junio de 2024, que permanece bajo secreto de sumario. El magistrado subraya que cualquier documentación de la Fiscalía Europea decida trasladar a su juzgado será tratada, evidentemente, también con estricta confidencialidad. Actualmente, Begoña Gómez está siendo investigada por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional derivados de la presunta relación de todos estos temas. Entonces, esta es la petición, por un lado, a la UCO. Oye, termina el tema de la investigación de Europa y a la Fiscalía Europea, a ver, termina o dame información de las cartas de recomendación y demás, que no se me olvidan esos dos asuntos, Air Europa y Barrabés cartas de recomendación, que ambos son de muchísimos millones, porque de los millones que recibe Barrabés, ¿cuántos vuelven para la amiga? Pues hablamos de mucho dinero, cuidado. Entonces, con todo eso, ya se está empezando también a filtrar cómo sería el macrojuicio. Y la audiencia, entre preguntas de parte y respuestas indirectas, ya dice que sería mediante jurado popular, lo cual es, como digo, un golpe mortal para Begoña Gómez, porque todos los temas pendientes de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional, malversación, los temas de Africa Center, el primero de ellos, los temas de la creación de la cátedra, los temas de la relación con Barrabés, los temas de las adjudicaciones de contratos, los temas de Air Europa, los temas de crear la cátedra TSC, apropiar la marca y crear una sociedad, los temas de, como decía, las cartas de recomendación, ya los temas del uso de Cristina Álvarez del Ministerio de la Presidencia, todo ello en un macrojuicio en el cual el jurado, quien tiene que decir si es inocente o culpable, es personas de la calle con sentido común y con una gran inquina contra las personas que se dedican a robar y a vivir del cuento y del tráfico de influencias, pero cobrando pastas grandes, aunque no se vean, independientemente de los viajes que ahora está haciendo esta señora, pues esto está cayendo, pero en barrena, en el sentido de que un juicio con jurado popular va a ser condenada a Begoña Gómez. Cuando termine la instrucción, terminará. Ya está, como vemos, muy avanzada. Cuando termine, después se decidirá, evidentemente, por las pruebas, abrir el juicio oral. Se tardará un año y medio en abrir el juicio oral. Después de que se celebre el juicio, también habrá recursos ante el Supremo, o sea, como la película de Urdangarín. Entonces quedarían unos 5 o 6 años hasta que todo fuera firme. Las horquillas de las condenas por los distintos delitos por los que está imputada Begoña Gómez hacen que tendría que ir a la cárcel. ¿Quién gobernará entonces? ¿Y cuánto tiempo estaría? Los seres del Tribunal Constitucional al final no han llegado a entrar, Griñán. Otros han llegado a entrar. Urdangarín le echaron 6 años y medio y estuvo 3 y pico, hasta que salió en tercer grado. Los políticos catalanes han estado teóricamente un año y los han indultado. Entonces, ¿qué gobierno no gobernará? Porque no gobierna ninguno. Cuando sea firme la sentencia final de Begoña Gómez, socialistas, de Partido Popular, de Vox, comunistas, independentistas, ¿quién gobernará entonces? Pero como son un círculo cerrado, ¿qué decidirán entonces? ¿Indultar en el día 2? ¿Amnistía porque el juez se volvió loco? ¿O cumplirán la pena y si le echan 6 años, 7, 8, cumplirá 3 como Urdangarín hasta que salga en tercer grado? Todo esto ya es otra película, porque en España la política lo controla todo. Pero bueno, ahora estamos en eso, que
la instrucción avanza muy bien, y que cada uno aguante su vela, cada palo que aguante su vela. Señora Begoña Gómez, está usted por dedicarse siendo lerda a... Entonces, es lo que hay. Es un momento de alegría porque todo sigue adelante y esperemos que, pues eso, que hay que pagar lo que se hace, pues lo que se hace tiene una condena y hay que cumplirla y es lo que hay en la vida. Así que eso, me siguen quedando flores, obviamente. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Así que buenos días.